Bien, bien, y continuamos aquí en el Eco TV. No se olvide de mirar sobre el final que estuvimos hace un ratito nada más, venimos de allí, de Conchilla, un frío y un viento hacía, pero estuvimos en el Club Central Labradores porque allí estuvo el gerente general de Medir, acompañado por el diputado Mario Colman, el alcalde de Ombúes de la Valle, el amigo Marcelo Castro, y el secretario general de la Intendencia de Colonia, Guillermo Rodríguez. Tenemos nota con todos ellos, la vamos a poner ahora después, pero antes tenemos una nota con Lina Álvarez, que es presidente de la Asociación de Bomberos del Uruguay. Queríamos hablar con ella porque hoy se conoció una serie de reclamos que hacen a nivel nacional, la falta de funcionarios, pintan claro las necesidades que tienen, y bueno, son gente que hace un esfuerzo terrible y que se nota sobre todo cuando pasan cosas importantes, cuando hay incendios, allí los vemos y bueno, nada, pero hacen un trabajo de prevención sobre todo el año, y la verdad que siempre es lindo poder hablar con la gente que nos cuida y eso está muy bueno. Por eso queríamos hablar con Lina Álvarez, que ya la tengo en pantalla ahí en el monitor. Sabrá disculpar mi voz, la garganta la tengo destrozada, pero vamos a intentar comunicarnos igual. A ver si podemos hablar con ella. Hola Lina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, queríamos comentar un poco contigo porque se conocieron hoy a nivel nacional algunos de los planteos que ha hecho la Asociación de Bomberos del Uruguay respecto a la falta de funcionarios, en fin, lo que tú nos quieras contar sobre cuál es la situación hoy y qué cosas les preocupa a ustedes como gremio de trabajadores. Buenas tardes. Sí, nosotros, esta directiva comenzó a trabajar en el mes de febrero, como asumimos como nueva directiva, y empezamos a evaluar en la situación de los compañeros que estaban en todos los destacamentos del país. Hoy por hoy nos encontramos con la situación, si bien esto es una problemática que se viene dando desde ya hace muchos años, desde el 2005 que se creó Alianza Bomberos del Uruguay, viene reivindicando este tema de la falta de personal, y bueno, en los gobiernos anteriores tampoco fueron escuchados los reclamos. En el 2008 se logró únicamente pasar de 24 horas de guardia por 24 horas francas a 24 horas de guardia por 48 horas francas, sí, pero no es suficiente porque hoy por hoy el personal de bomberos de todo el país está realizando entre 56 y 66 horas semanales, cuando la reglamentación internacional establece que para todo funcionario público o privado las 48 horas semanales. Claro. Entonces, seguimos teniendo una sobrecarga importante en el personal, y esto son lo que nosotros nos venimos reivindicando y venimos pidiendo a las autoridades, el ingreso de más personal para poder bajar, primero que nada, la recarga horaria. Porque hoy Sí, ¿y cuántos funcionarios más o menos precisarían, Lina? nosotros pedimos el ingreso de 636 funcionarios, de las cuales 500 serían para reforzar los 73 destacamentos de todo el país, y el resto para reforzar los servicios aeroportuarios ya existentes y previendo los que se van a abrir por el convenio del Estado con Alas del Sur, para poder lograr Claro. las 24 por 72 horas francas, y de esta forma estaríamos llegando a las 48 semanales. Claro, yo estaba pensando porque acá en Carmelo es uno de los lugares donde se va a instalar el aeropuerto en el marco de este convenio. Ahí precisan, ¿cuánto personal se precisa en un aeropuerto para cubrir? Y depende de la categoría que el aeropuerto de esa ciudad puede ser categoría 3, 5 y 7. Y cada categoría exige una cantidad de funcionarios por dotación. Se encuentra la problemática que si ese día hay un parte médico, porque los bomberos también tienen derecho a enfermarse, ¿no? Claro. O están usufructuando de su licencia reglamentaria y no tienen quien ocupe ese lugar, se tiene que cerrar el aeropuerto en ese día, o sacar un funcionario de un destacamento cercano y seguimos resintiendo el personal, porque en ese destacamento, ya que tiene poco personal de guardia,
le sacamos un funcionario para cubrir ese puesto, para poder abrir el aeropuerto, porque si no el aeropuerto se tiene que cerrar sí o sí, si no cumple con la normativa internacional de la cantidad de funcionarios por unidad, eh, podemos hasta llegar a la gravedad de tener un funcionario de guardia en el destacamento más el chofer, cuando la Claro, normativa internacional exige 5 funcionarios en la dotación en la zona del combate, más un jefe de operaciones, el que estaría a cargo de las maniobras, y un chofer. Cada uno de esos funcionarios tiene una función específica dentro de una dotación, pero hoy por hoy hay destacamentos que tienen 2 y 3 funcionarios nada más, entonces son 2 o 3 personas realizando la tarea de 5. claro. En el caso de, bueno, de los aeropuertos, o sea que un mínimo de 5 personas se estarían necesitando en cualquier aeropuerto, aunque sea de la categoría más baja. Y tendríamos que sí, sería así, pero ya le digo, la cantidad de dotaciones según la categoría. Claro. ¿El mínimo cuánto es? 5. 5, ahí está. ¿Cuál es la situación de los destacamentos del interior? ¿Están mejor los del sur que los del norte? ¿Cómo es la situación? ¿Tienen algún relevamiento ustedes? Sí, no, la situación es crítica en todos los destacamentos de todo el país, tanto el interior del país como el área metropolitana. Tanto en Artigas como Rivera, como Tacuarembó, como Bella Unión, o no sé, o otro destacamento, hay lugares que tienen 3 y 2 funcionarios de guardia, y en Montevideo está pasando lo mismo. Con la diferencia que las respuestas en situaciones de apoyo son en el área metropolitana, que es lo que Claro. abarca Canelones, San José y Montevideo, las respuestas son menores que si tenemos un incidente en la ciudad de Artigas, si tiene que ocurrir algún apoyo, algún destacamento próximo, ¿no? Los tiempos de respuesta son totalmente diferentes. Eso es lo que puede llegar a agravar una situación. La Además, situación de la forestación en el interior, ¿les preocupa también por el tema de seguridad? y sí, tenemos el incendio de Algorta en el verano pasado, Claro, donde colapsó el sistema también, porque el destacamento que concurrió en primera instancia llegó con 2 funcionarios y el chofer, tuvo que cerrar el destacamento porque no había más personal de guardia y pedir apoyo en forma inmediata, y los tiempos de respuesta, como les decía anteriormente, en el interior es diferente a si ocurre una emergencia en el área metropolitana. Además, bomberos no solo, siempre hablamos de incendio, pero bomberos hace multitareas, bomberos hace un rescate acuático, hace un rescate en altura, le hace un rescate en un accidente de tránsito, si tiene que salir a bajar un gatito de un árbol también lo hace, si claro. tiene que sacar un caballo dentro de un pozo séptico también lo hace, o sea, es multitarea la que realiza bomberos, y es por eso el agotamiento del personal, ¿no? Así que realiza varias tareas en su guardia y se recarga en 2 funcionarios nada más, bastante complejo. Eventos como el de Punta del Este del otro día, ¿qué enseñanza les deja o qué cosas quedan claras en esos eventos? Sin entrar en detalle de la cuestión particular, ¿no? Quiero decir, en materia general. En materia general queda a la vista la escasez de personal que hay, porque no es lo mismo llegar a un siniestro con la dotación completa que llegar a la dotación con la mitad, la situación de emergencia con la mitad de la dotación. Claro, En el área caliente que le decimos nosotros, es propiamente donde está ocurriendo el incidente. Si es un incendio de estructura, tiene que entrar 2 funcionarios, pero si salimos con 2 compañeros más el chofer tiene que quedar fuera abasteciendo el vehículo, buscando un lugar donde alimentar el vehículo, ya sea un hidrante o si es un edificio donde hay líneas de agua que hay allí. Cada funcionario en la dotación tiene una función, pero si 2 tienen que hacer 5, como les decía anteriormente, nos demuestra que la situación en bomberos es crítica, y no es una situación que se está dando ahora con este gobierno, digo, viene dándose no, hace muchísimos años, pero no hemos tenido las respuestas. Coincide que, bueno, el 5 de agosto, el viernes 5 de agosto, nosotros ingresamos la denuncia a OIT, justamente manifestando esta problemática de la recarga horaria y que no se nos está reconociendo como una profesión insalubre,
y al día siguiente ocurre el incendio de Punta Shopping, porque Claro. se Increíble. piensa, se piensa de que esta denuncia nosotros la ingresamos a posterior, y no, nosotros desde mayo venimos anunciándole a las autoridades que si no nos recibían, si no había una instancia de diálogo y negociación, nosotros íbamos a proceder a este paso, y bueno, nosotros agotamos todos los medios, nosotros solicitamos entrevista al señor presidente en forma personal, y a través de los correos electrónicos, de él hasta ahora nunca recibimos ninguna respuesta. También hicimos la solicitud de entrevista al señor ministro Heber, y recién hace 15 días nos respondieron que teníamos una reunión el 19 de agosto, el 18, perdón, y unos días antes nos avisan que cambiaba para el 24, así que recién el 24 podríamos tener una instancia de diálogo con él para, bueno, para plantearle si él desconoce o si lo conoce, hacerle entender la necesidad que está el personal nuestro hoy por hoy teniendo. En materia de equipamiento, ¿cómo están? Y en la parte de flota nosotros hicimos un pedido de informes al Estado, justamente al Ministerio, para saber cómo está la flota del personal. Si bien tenemos ya varias denuncias por los compañeros que están a cargo de esos vehículos, o por compañeros que salen en esos vehículos de emergencia, la situación, nosotros necesitamos la información oficial para corroborar y ver qué pasos seguimos según los estudios jurídicos que nos están que están trabajando con nosotros, ¿no? Y la respuesta es que es información confidencial por una resolución eh, realizada en el año 2012 por el ya extinto ministro Bonomi, y bueno, se nos negó esa información. De todas maneras, nosotros ya lo tenemos con una de las abogadas estudiando, porque esta información se nos tiene que proporcionar, dado que tenemos al personal nuestro en una situación crítica también en la parte de flota. Tenemos vehículos desde el año 80 en circulación, tenemos vehículos que no han pasado los controles o no se le han realizado los controles porque si se los hacen no los sacan de circulación. Entonces es una responsabilidad muy grande el chofer que tiene sobre sus hombros si sale a la calle y por un problema mecánico ese vehículo provoca algún accidente, porque tanto la población está en riesgo en la calle como también la misma dotación, y el chofer es el responsable de la vida de sus compañeros también y de la vida de la población en general. Entonces, hacemos la siguiente pregunta: ¿quién se hace responsable si hay un accidente de tránsito por un problema mecánico, por una falta de mantenimiento o porque no se pasan, no se hacen los controles? Le vamos a recargar al chofer la responsabilidad si tenemos pérdidas de vidas. Claro. Eso le En pregunto yo a materia la de autoridad. presupuesto. Sí, no, claro, la verdad que sí. En materia presupuestal, que en la rendición de ahora tuvieron alguna ventaja, alguna cosa que se pueda destacar o no? Sí, nosotros tuvimos una exposición justamente de toda esta problemática con la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y bueno, tuvimos algunos representantes nacionales se sorprendieron de cómo está la situación en Bomberos, la desconocían, realmente la desconocían, desde el estado de la flota, desde la falta de personal y demás carencias que se tiene. Y bueno, tuvimos una buena recepción por algunos representantes, incluso después nos han llamado para tener reuniones con ellos, interesados en la situación, porque lo que nos manifiestan que desconocían realmente la situación de bomberos. Bien, ¿alguna cosa que me haya olvidado de preguntar que quieras agregar, Lina? Sé que tenés una reunión ahora cerquita y no te quería molestar más, pero nada, contame. No es ninguna molestia, simplemente que las autoridades nos escuchen y atiendan al personal que está tenemos compañeros con picos de estrés muy importantes por toda esta sobrecarga, Claro. familias destruidas por esta situación. Si bien sabemos que es así al momento de ingresar a bomberos, sabemos el régimen de trabajo, sabemos lo que es la profesión, también si tenemos obligaciones, también tenemos derecho como cualquier trabajador. Sí, son un gremio con perfil bajo, ¿no? Hasta ahora yo no había tenido muchas noticias
de manifestaciones públicas de los trabajadores de bomberos organizados. ¿Esto surge a partir de la última elección, me decís? Sí, sí, esta directiva asume en el mes de febrero. Entonces, haciendo un estudio general, si bien estamos dentro de la institución ya, los miembros de esta directiva somos todos que estamos trabajando, perdón, en la primera línea y conocemos bien lo que es la situación de cada uno de los compañeros. Bueno, la idea es eso, tratar de lograr las mejoras para el personal, primero, para poder brindar un servicio eficiente y que realmente se nos respete como verdaderos trabajadores. ¿Dónde trabajas tú, Lina? ¿Dónde te toca? Yo estoy trabajando en el departamento 1 de bomberos en Montevideo, soy jefa de una sección. Soy combatiente desde los 19 años que Bárbaro. integro la Dirección Nacional de Bomberos. Bárbaro, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buena jornada y bueno, y que a medida que vayan logrando cosas estaremos en contacto para poder difundirlas y darle tranquilidad a la población, porque en la medida que ustedes estén con personal suficiente, con equipamiento necesario, la población va a estar más tranquila, obviamente. Tal cual, a medida que vayamos logrando todo esto que estamos peleando, vamos a poder brindar un servicio eficaz y eficiente. Muchísimas gracias por tu tiempo, buena jornada. Buena jornada para ustedes, a las órdenes. Bien, de esta forma entonces hablamos.